Bueno, muchas gracias por este espacio y esta oportunidad de poder tener un diálogo con los lectores de Expreso. Sí, nosotros vamos a iniciar el año escolar el 17 de marzo del 2025. Será un buen inicio del año escolar. Primero porque ya estamos haciendo una supervisión de la entrega y la distribución del material educativo. Casi estamos alcanzando el 40% de la distribución de los materiales educativos que tienen que estar en todas las 55.000 instituciones educativas de todo el país. Ajá. Es una cifra muy amplia que nos refleja la profundidad y la presencia de nuestras escuelas públicas en todo el territorio nacional. 55.000 colegios. 55.000 ¿Cuántos alumnos más o menos estamos hablando? Estamos hablando de más de 6 millones de alumnos que están en el sistema educativo público y otros 2 millones, un poco más de 2 millones en el sistema educativo privado, en la educación básica. Entonces, nosotros estamos comprometidos con, por ejemplo, nuestros pueblos originarios, en donde el material educativo se imprime en lenguas originarias, lenguas indígenas, en las 42. Hay material educativo que está también en línea en la plataforma digital Perú Educa, está accesible, tanto para docentes como para padres de familia. Y por supuesto este material educativo es producido por el propio Ministerio de Educación. Además... Ya no hay como antes que se contrataba cierta imprenta para que... Bueno, o sea, se pide, se hacen contrataciones públicas en relación a quienes van a imprimir los materiales educativos. Tenemos varios proveedores, eso es otro tema, pero se produce el contenido en el Ministerio de Educación. Y es un contenido que además ahora hemos estado orientando de una mejor manera. Eso le iba a preguntar, el año pasado, a propuesta de la congresista Milagros Agüero, se aprobó una ley para que no haya este desdoblamiento del lenguaje en documentos oficiales. Yo conozco, por ejemplo, varios docentes que son docentes de trayectoria, ellos me decían, pues no vamos a estar diciéndoles peruanos y peruanas. Puede ser por un tema especial de análisis, pero en el discurso normal no, pero el ministerio nos obliga a hacerlo. Eso ya cambia ahora. Así es. Primero que nada, reiterarte la importancia y mi convicción personal en torno a los valores de la familia, al amor a la patria, a por supuesto el reconocimiento al rol que tienen tanto el hombre como la mujer en la construcción de la sociedad y de la familia como base de nuestra sociedad, que lo reitera además nuestra Constitución. Nosotros estamos trabajando de la mano con los pueblos originarios, fortaleciendo también las tradiciones que se arraigan justamente en el respeto a la familia y en los valores fundamentales de nuestra sociedad. En ese sentido, te quiero decir que estamos trabajando con una perspectiva para fortalecer, por ejemplo, la educación cívica, que es algo tan importante y que se había dejado de lado. Eso también se ha reimplantado en cierta manera, ¿no? Lo estamos retomando. Además, los materiales educativos impresos vienen con nuestros símbolos patrios, nuestro himno nacional, el territorio, ¿no? La delimitación territorial con mayor precisión, además de todas nuestras regiones. Y esta educación cívica también es buena porque los niños, los chiquillos, aprenden sus derechos. A veces les pasan cosas que ellos creen que son normales, ¿no? Así es. Los niños aprenden también a afirmar el derecho a su integridad física, a su integridad moral también, para que no entren otros discursos perniciosos que busquen generar trastornos en los niños, y justamente eso estamos cuidando. Ahora hemos visto también que hace poco en el Congreso también se debatió este tema de la educación sexual integral para que los padres también aporten, ¿no? Para que no queden excluidos. ¿Este tema cómo se está enfocando? Nosotros consideramos que es muy importante y reconocemos el aporte de las familias y de los padres de familia a través de las asociaciones de padres de familia, que por ejemplo también se han sumado, y en ese sentido quiero reiterar ese agradecimiento al Pacto Social por la Educación. Nosotros hemos logrado firmar el año pasado con distintos actores este Pacto Social por la Educación, y sin duda en este 2025 será el año de la aplicación concreta de este Pacto Social por la Educación, que implica la infraestructura,
y por eso estamos haciendo un shock de inversiones de 7.000 millones de soles, que implica no solamente la construcción de nueva infraestructura que tú me preguntabas al inicio, sino también la mejora, el mantenimiento preventivo que debemos de llevar adelante. Por ejemplo, con nuestras Fuerzas Armadas tenemos un convenio con el Ejército del Perú para hacer ese mantenimiento en ciertas zonas muy focalizadas en Lima metropolitana, pero también en otras regiones. Estamos desplegando recursos para atender de la mejor manera a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, el PRONIET, justamente aulas de emergencia, domos, aulas modulares que permitan reemplazar aquel espacio educativo que realmente está en unas condiciones muy complicadas en términos de sus riesgos. Así que estamos trabajando en ese sentido, aparte de las 75 escuelas bicentenario que hemos planeado, 31 en Lima metropolitana y 44 en nuestras regiones que se van a entregar a lo largo de este 2025. El año pasado, en el 2024, llevamos adelante la entrega de 31 instituciones educativas en Lima metropolitana, escuelas bicentenario, que están totalmente equipadas y que además tienen ese enfoque pedagógico innovador, gracias a la cooperación técnica con el Reino Unido y Finlandia, en donde se ve el trabajo en términos de un aula flexible, en donde trabajamos las competencias de los niños en relación a la lectura, a la escritura y a las matemáticas, en aulas específicas que están dentro de la propia aula en donde están el resto de sus compañeros. Entonces ahí podemos complementar. Y se trabaja en una dinámica mucho más abierta, tipo seminario, en donde los chicos tienen que preparar una presentación y tienen que exponerla ante sus compañeros. Y esa dinámica de diálogo es más parecida. Más interacción. Así es, más interacción. Y no hay un profesor, sino son 2 o 3 profesores que actúan como facilitadores y al mismo tiempo que trabajan sobre esta nueva perspectiva que tú me señalabas, ¿no? La educación cívica como un elemento fundamental y transversal, y al mismo tiempo la recuperación de nuestros valores, y entre ellos los valores de nuestra familia, por supuesto, y el respeto a la diferencia entre hombre y mujer, que son fundamentales para esta gestión. También estamos impulsando muchísimo la educación financiera. Justo eso le iba a decir, que salen los chicos no saben qué es una tarjeta de ahorros. Así es, la educación financiera que por supuesto tiene que ver con el tema del ahorro, pero sobre todo con el tema del emprendimiento, que los chicos tengan una formación en su secundaria técnica y o profesional que les permita ir encaminándose hacia salir del colegio y tener un emprendimiento, un negocio, también un negocio familiar, que les permita seguir adelante con un proyecto de vida, que les dé seguridad, porque los chicos muy jóvenes pueden aprender distintos oficios que estamos trabajando en estas instituciones educativas como las Bicentenario. Panadería, industria metalmecánica, temas de cuidado del medio ambiente a través de los espacios, de los huertos que hay en varias de estas instituciones educativas. Tenemos impresión en 3D, tenemos desarrollo, digamos, básico de los elementos de la industria textil. Entonces, todo esto nos da una formación diferente a la que habitualmente se tenía. Y por último, una precisión, que es la lucha contra el terrorismo, recuperando lo que hizo la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Hace unas semanas vi una entrevista donde, entre otras cosas, usted hablaba de que se ha removido a una cantidad interesante de docentes con antecedentes de terrorismo, de otros delitos. No sé si tiene ahí más o menos el detalle. Al asumir el cargo, gracias a la responsabilidad que nos ha dado la presidenta constitucional Dina Boluarte, nosotros nos abocamos a aterrorizar a los terroristas. Lo que hicimos fue empezar a separar a todos aquellos docentes y administrativos que estaban trabajando en distintas instituciones educativas aquí en Lima Metropolitana. Hemos ya separado al día de hoy más de 632 docentes y administrativos que tenían sentencia
César, sentencia por terrorismo. O sentencia, aquí en Lima. Sí, aquí en Lima. O sentencia por violación, o sentencia por homicidio. Teníamos homicidas trabajando en nuestras instituciones educativas. Y en el resto del país, en especial en la zona norte, pero no solamente en la zona norte, en especial en Amazonas, separamos a más de 129 docentes que tenían estas denuncias por tema de violación en contra de menores. Y los hemos separado para que no puedan volver a tener un espacio de trabajo en el sector educación. Ahora, para ser un poquito abogado del diablo, ministro, por ejemplo, en este último caso han separado a varios denunciados. Por ahí puede ser que alguno sea absuelto, puede volver, tal vez hacer sus recursos legales, puede pasar eso, ¿no? Sí, lo que hemos hecho justamente para que no suceda, para que no puedan reincorporarse, no se les puede contratar en el Ministerio de Educación a través de las UGELes. Hemos bloqueado en el sistema administrativo de contratación que esas personas que estaban en esa lista de denunciados puedan reincorporarse en otra UGEL, en otra región, no solamente en Amazonas, en San Martín, o sea, no son, en Loreto. Claro. Los hemos bloqueado directamente. Hemos logrado hacer eso y es algo que se ha logrado en esta gestión, que nunca antes, en los últimos 14 años, por abandono del Estado, por desidia, otras gestiones habían dejado pasar y nosotros hemos separado con mucha firmeza. Usted debe recordar que hace como medio año, un poquito menos creo, salió esto de un colegio en San Miguel, en Magdalena, que enseñaba gente del Movadef, ese tema. Yo me acuerdo que el colegio sacó un comunicado medio raro. ¿Cómo se pueden tratar esos temas? Porque ya es a nivel particular también. Así hemos intervenido. Es parte de uno de ese colegio que tú estás mencionando, en Magdalena. Nosotros le enviamos los oficios y tuvieron que separar a los docentes que estaban involucrados y al personal administrativo. Y es uno de los colegios que ha sido... Porque no eran solo antecedentes, se le enseñaba que el terrorismo no había sido terrorismo, sino que había sido una lucha social. Sí. Eufemismos a veces que usan, ¿no? No, ahí hay una responsabilidad del señor alcalde. ¿También? Claro. El que puede cerrar el colegio es el señor alcalde de ese distrito. Magdalena Allison. Usted lo ha dicho. Es el colegio Atusparia. Ajá, Atusparia. Es bastante conocido. No, yo no voy a hacer ninguna propaganda en relación a esos grupos que han sobrevivido. Mira, ¿sabes qué, César? Yo estoy realmente muy preocupado, pero también estoy indignado. Porque en el Perú no se ha hecho todavía la necropsia del cadáver político de Sendero Luminoso. Y durante muchos años se ha escamoteado esa tarea. ¿Y sabes por qué se ha podido llevar adelante eso? Porque los argumentos que tenía la izquierda durante la década de los 80s permitió reincorporar parte de esos argumentos que terminaban protegiendo con la aureola de la defensa de los derechos humanos a estos delincuentes terroristas. Y se plasmó en la Comisión de la Verdad. Pero también fueron cómplices muchos actores de eso que se llama la derecha tradicional. ¿Cómo así? De esa forma, participaron en la Comisión de la Verdad, tenían representantes y plantearon una serie de cuestiones en donde se traicionó el rol institucional de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Se le puso al mismo nivel prácticamente que a los terroristas, ¿no? O sea, como que había sido una guerra entre nuestros militares y policías y los terroristas y los peruanos en medio, ¿no? Algo así. Así es. Por eso nosotros, desde el Ministerio de Educación, estamos trabajando también para poner los puntos sobre las IES en relación a esa lucha contra el terrorismo. Porque no hay nada peor para una democracia fuerte que el terrorismo. Y por eso mi indignación y mi comentario en este caso, ¿no? Está pendiente eso y lo tenemos que hacer. ¿Y sabes qué, César? Nosotros en el Ministerio de Educación lo hemos hecho por primera vez. Nunca ninguna otra gestión lo había hecho. Así que nosotros tenemos mucha autoridad moral para levantar también esa bandera y decir que este gobierno de la presidenta Dina Boluarte es el gobierno de la dignidad democrática, de la dignidad constitucional que le permite a nuestro pueblo regresar a participar lejos de esos corsets ideológicos que nos encerraron durante mucho tiempo y que terminaron dando
opciones a grupos radicales que realmente amenazan a veces la como que convivencia se social. reciclan, ¿no? Como que hacen una reingeniería por ahí. Así es. Ministro, estamos hablando de estos contenidos que se le van a dar a los chicos, pero también yo he hablado con varios docentes que me han comentado. Antes, por ejemplo, no sé qué tan exacto sea, más o menos va por ahí el tema, para pasar necesitaban un 60% de notas aprobatorias que tenían que ser entre A y B. Y me dicen, ahora para pasar simplemente necesitan 50%, no importa que tengan de C para abajo, la mitad y la otra mitad con tal que sean B. Pero más o menos dentro de la medida que ellos hacen es C, que empieza a buscar el logro, B, que está llegando al logro, y A, que ya realizó el logro. Y que esto no se ha estado viniendo, se ha cambiado en los últimos años y se permite que los chicos con menos rendimiento sigan pasando. ¿Qué se puede hacer ahí, ministro? Mira, con mucho respeto yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que nos dices, porque durante mucho tiempo la oligarquía de los expertos, de los que manejaban la evidencia, ciertas cifras, trabajaban en ese sentido. Es decir, no, mira que nuestra educación está muy mal. Yo lo que veo es que tenemos un grupo de docentes que está comprometido con nuestros niños, que los saca adelante. Hemos logrado revertir el hecho de que se repita de año en el Perú. Teníamos 28% de jóvenes que no concluían la secundaria en 2016 y hoy solamente 22%. Y eso nos da un aliento en relación a lo que estamos logrando como sociedad. Tenemos que lograr que nuestros jóvenes concluyan su secundaria. La principal tarea del maestro es enseñar. Y en ese esfuerzo tiene que trabajar con sus alumnos justamente para el logro de objetivos. Yo le comento porque ellos me dicen, por ejemplo, nosotros enseñamos, uno es de primaria, otro de secundaria. Ya, pasa de tercero a cuarto, pero pasa con retraso en su aprendizaje. Y de cuarto pasa a quinto con más retraso. Entonces, al final salen con retrasos y qué van a hacer en su vida, se preocupan ellos, ¿no? Eso sí, claro, puede ser que haya algunas situaciones así, pero lo que estamos viendo nosotros es que en la evaluación de aprendizajes hay una mejora continua, hay una mayor capacidad de adaptación al entorno, hay una mayor capacidad para ir aprendiendo cosas nuevas, que es parte del reto de la educación. Y los indicadores clásicos, esto de razonamiento verbal, razonamiento matemático, comprensión de lectura, son muy importantes, pero nosotros tenemos nuestro propio sistema de evaluación. ¿Otros indicadores? No, tenemos los mismos indicadores que parten de referencia de lo que se maneja en general, pero la OCDE, por ejemplo, ha reconocido que de los 10 indicadores principales, en 2 el Perú tiene, digamos, que avanzar un poco más rápidamente, que son el de la infraestructura y el de la parte académica. Pero en los otros 8, que tiene que ver con el enfoque resiliente, con la capacidad de identificarse con otros problemas y comprender mejor problemas de su entorno, con su identidad favorable a su colegio, por ejemplo, que es muy importante, estamos muy por encima del promedio de la OCDE. Entonces, el informe que hemos recibido de la OCDE a fines del año pasado ha sido muy alentador porque somos candidatos a incorporarnos a la OCDE. Pero si siempre estamos repitiendo un discurso de estas oligarquías de expertos que manejaban a su antojo el sistema del Ministerio de Educación y las consultorías que venían con eso, evidentemente tendríamos que revisar todo eso. Disculpe, sobre consultorías, ¿cuánto se ha gastado en consultorías hace poco? Por ejemplo, nosotros estamos por sacar un informe de que el Ministerio de Cultura, solo en esto de premios para películas que nadie ve, se ha gastado 200 millones de soles en los últimos 11 años. No sé si usted tiene un cálculo de las consultorías en los últimos tiempos. Mire, nosotros lo que hemos hecho es que hemos evitado cualquier tipo de contratación de consultorías. Porque a veces son necesarias, pero en casos aislados. Claro, nosotros por supuesto tenemos que contratar a un personal calificado para hacer actividades profesionales como órdenes de servicio, ¿no? Pero participan en las tareas administrativas en el sector, participan también con su
conocimiento, con sus coordinaciones, por supuesto. Pero las consultorías, como se conocían, que iban a grandes instituciones, a ONGs, esas ya se han recortado, ¿no? Uh-huh. Y otra consulta. La última vez que hubo estas convocatorias de paros, se anunció clases remotas, un poco por seguridad, pero también varios analistas dijeron que hay que buscar alguna otra opción porque en la época del COVID, si bien es cierto, las clases remotas ayudaron a paliar en algo, también han evidenciado que no son lo que se esperaba y que al parecer lo más fácil, una medida facilista para ellos es dar clases remotas. Uh-huh. ¿Cómo se puede mejorar eso, ministro? Todos, por ejemplo, estamos comprometidos con la posibilidad de adaptarnos y adoptar esquemas de la virtualidad. Uh-huh. Justamente las clases remotas tienen su colorario, su contraparte en el material educativo que estamos entregando, es decir, libros y material que les permite a los estudiantes desarrollar sus propios conocimientos, sus competencias, guiados por la enseñanza que les da su profesor o sus profesores. Entonces, vamos a ir adaptando cada vez más. En la educación superior, el tema de la virtualidad está plenamente aceptado y hay una norma en ese sentido que nos permite acceder al conocimiento superior universitario a través de la educación virtual. Y por supuesto, creo que tendremos que ir aprovechando al máximo. Por eso queremos darle el Internet a más colegios. Le vamos a dar el Internet a los colegios de alto rendimiento, pero también a aquellos colegios que se ubican en ciertas zonas muy alejadas de nuestro territorio, en zonas amazónicas, en donde hace falta justamente esa mayor conectividad para que nada nos detenga, nada nos tiene que detener, César, a la hora de hacer el trabajo y de reconocer los derechos educativos que tienen nuestros niños. Por eso recurrimos a la educación remota, que es una parte también del trabajo con lo virtual. Una cosa es esas clases que podían darse a través de distintas plataformas en computadora, ¿no? Yeah. Por internet, y otra cosa es tener una tarea puntual en donde tienes que recurrir al material educativo que tienes en tu casa o que te llevas al colegio y lo traes a tu casa para poder ir avanzando y mejorando. Cuando son algunos días, yo creo que es muy importante tener siempre a mano esa flexibilidad, esa adaptación que tenemos que tener. Uh-huh. Y justo me hablaba del Internet. Hace cosa de un mes, 2 meses, creo que salió este tema de los COAR, el problema del Internet. Usted, creo que un funcionario dijo que de todas maneras se va a seguir con el servicio actual, que no es el ideal, pero es algo. El tema es que esto nace de un proceso en abril y en noviembre el proceso se cae. ¿Qué pasó con los funcionarios que hicieron el proceso? ¿No se dieron cuenta en 6, 7 meses que estaba mal planteado? ¿Qué pasó ahí? No, fíjate, César, que se canceló ese proceso porque estaba mal planteado desde sus inicios. Nosotros, cuando llegamos, ya había iniciado. Cambiamos a los funcionarios en ese sentido y el nuevo equipo que llegó ha hecho la evaluación correspondiente. Y no daba el ancho de banda lo suficiente para servir a los 100, estudiantes. Era 100, más creo que pedían, 100, 150. No, mucho menos, 250. Mucho menos, así es, mucho menos, 30. Pasaba 50 y necesita alrededor de 200 y si se puede 300. Entonces se está reevaluando, se está de nuevo porque volviendo ahorita creo que Vitel le da 100. A convocar, no conozco cuál es quiénes son los proveedores, porque se tratan de 25, 26 COAR en todo el país. O el 25 más el COAR de Lima, que es un poco más grande, que en donde hay 900 alumnos. Sí, pero yo voy a esto. Estos funcionarios empiezan en abril, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y para noviembre, lo hemos planteado mal, se cae. No solo no deberían ser cambiados, sino deberían ser sometidos a un proceso administrativo mínimo. Los anteriores que lanzaron ese proceso que tú señalas fueron cambiados. Ya. Y el nuevo equipo reevaluó. Eso es algo que hace el equipo técnico. ¿Y esos señores no podrían por ahí volver a estar en algún comité de selección, en algún planteamiento de base, por ahí? No mientras yo esté. Ya. ¿Y cómo se hace? ¿Se va a extender, creo, el contrato nomás? Porque creo que ya quedan 2, 3 meses. No, se volverá a convocar. Hay un procedimiento, digamos,
que es administrativo, ¿no? No queda mucho tiempo, usted sabe esos procesos. Se resolverá de la mejor manera para justamente cumplir con el objetivo de darle, si no en el día 17 de marzo, en las próximas semanas, para darles ese servicio de internet que los chicos de los COAR merecen, ¿no? Porque son estudiantes de muy alto nivel, tercero, cuarto y quinto de secundaria, son cuadros que el Estado peruano ha ido formando, que ha ido seleccionando, élite. Claro que sí, de alto rendimiento, son jóvenes que tienen una alta capacidad académica, así que les vamos a dar también una serie de mejoras, no solamente es el tema del internet, ¿no? Hablando del internet, en el gobierno de Vizcarra, si no estoy mal, hubo este escándalo de los enlaces pornográficos. Usted debe recordar que dentro de los textos había un enlace que los chicos entraban de primero, segundo, secundaria, entraban a una página donde le recomendaban técnicas sexuales, poses, esas cosas. Y a raíz de eso incluso hay un juicio ahorita. César, en mi gestión nada de eso. Más bien, si quieres entrevistar a la que fue ministra en ese momento, no, que creo que hoy es congresista. Claro, Pablo. Yo creo que tendrías que preguntarle a ella, porque las cosas se dieron realmente muy penoso, ¿no? Yo quería consultarle a ver si por ahí me puede derivar en algún momento con la Procuraduría, que debe estar un poquito más al tanto, ¿no? Básicamente eso le quería decir. Creo que más bien el trabajo periodístico es fundamental para poder hacer esa investigación que tú señalas, César. Sobre los COAR, te quiero decir que dentro de la política de compromiso por mejora de nuestros colegios de alto rendimiento, la presidenta va a inaugurar en las próximas semanas no un COAR, sino 3. El COAR Tacna, el COAR Moquegua y el COAR Ancash. Todo eso hecho gracias a este modelo en donde el Ministerio de Educación es líder, que es obras por impuestos. O sea, somos líderes en obras por impuestos en comparación con los demás sectores del Poder Ejecutivo. Hemos ejecutado 890 millones este 2024 y en total la cartera implica 1.400 millones de soles de obras por impuestos. Y tenemos también una cartera de APP de alianzas público-privadas que hemos ido destrabando, porque nosotros queremos, justamente con el Pacto Social por la Educación, salir de esa sacrosanta división que nos encorsetaba también entre lo privado y lo público. Queremos mucha más capacidad de diálogo, menos burocracia, queremos robustecer ese derecho a la educación que merecen nuestros niños, más allá de cualquier división entre lo público y lo privado. Queremos ir a darle oportunidades a nuestros niños con la eficiencia del sector privado y con la responsabilidad del sector público. Ministro, y yo quería consultarle, aquí he visto varios avances que usted me los está explicando también. Yo quería consultarle, ¿usted haría alguna autocrítica a su gestión? Mira, ¿en qué se ha equivocado? ¿Qué le ha faltado? Nosotros hemos hecho una gestión muy comprometida con los niños y con las niñas. A lo mejor tendríamos que trabajar todavía más con los directores de cada uno de las 55.000 instituciones educativas, y para eso necesitamos una alianza muy importante con los gobiernos regionales y con los alcaldes, porque ellos son las primeras instancias para ir atendiendo, ¿no? Si hay que mejorar un poco el colegio, si hay que revisar que el techo esté en buenas condiciones, si hay que darle una manito de pintura a las paredes, si podemos mejorar algo el equipamiento, el mobiliario de esa institución educativa. La primera responsabilidad es de la autoridad local, tanto municipal como regional. Y a lo mejor ahí nos ha faltado un poco más de diálogo, ir más a regiones. En este 2025 me gustaría ir mucho más a regiones para establecer un diálogo, para ver las buenas prácticas que tenemos en nuestras localidades. Claro, yo quería, disculpe, a mí se me quedó un poquito al principio en la pregunta que le hice de estas noticias que siempre salen todos los años, que los colegios se caen, que están mal hechos. Muchos de esos colegios son responsabilidad de los gobiernos regionales. Ahí tal vez habría que acelerar un poco. Sí, hay una parte del presupuesto que reciben, más del 60% del presupuesto en educación que da nuestro gobierno y que aprueba el Congreso de la República, que va a los gobiernos regionales, tanto
municipales como los propios gobernadores. Y ellos tienen que ejercer ese presupuesto y dedicarlo a la mejora de las instituciones educativas o a la construcción de nuevas infraestructuras. Y ellos son los que conocen mejor esa realidad, ese territorio. Nosotros tenemos que acercarnos y facilitar lo necesario. A lo mejor entonces este año 2025 haremos mucho más visitas a provincia. Y le pregunté de autocrítica y también en algún momento usted se le ha criticado que este es una especie de escudero del gobierno. Tal vez esto pasa porque, no es por defender al gobierno, pero a veces como que la fiscalía abre investigaciones por doquier. Sí, por supuesto. Yo tengo ya varias investigaciones que se han abierto y creo que de manera precipitada, por ejemplo, por el caso de discriminación en un momento dado, esa investigación yo mismo aclaré lo necesario y ahora hace poco en relación a estas declaraciones que tuve en Piura el pasado 12 de diciembre, 11 de diciembre. Esos 11 segundos, ese video de 11 segundos. Sí, y que yo mismo expliqué también que me refería a que había que ser mucho más drásticos a la hora de sancionar a los delincuentes violadores de menores y que tenemos que tener una reflexión muy sincera, lejos de cualquier digamos, convencionalismo o a esos bienpensantes de la oligarquía experta de la que te hablaba, ¿no? Que aparecen todos los días en televisión y pontifican sobre lo que debería de hacerse. Entonces, en ese sentido, creo que se abren unas ventanas autoritarias en la Fiscalía y que buscan criminalizar la política, y eso hay que evitarlo. Nosotros tratamos de abrir un debate innovador que además reclama la participación de los ciudadanos y busca informar mejor a nuestros ciudadanos sobre las cosas que suceden y darle una opción para que ellos puedan definir lo que consideren mejor. El tema es que, mire, por ejemplo, acá estamos en una entrevista tranquila, pero por ejemplo, si tuviéramos una entrevista de 10, 15 minutos, estaríamos hablando seguramente de roles, del cofre y del Jaliwarma, que a mí me parece que ahí sí hay un poquito más de cosas delicadas, ¿no? Mire, ya Jaliwarma ha quedado en el pasado, ahora estamos trabajando en esta perspectiva del Huasi Micuna, de buscar una mejor implementación de la comida que se pueda preparar también en la propia localidad, en las escuelas. ¿Ya ha podido coordinar ahí con el MIS, con el Jaliwarma, para evitar que se repitan estas cosas? Yo creo que las comunidades educativas, que son las que definen cómo se compra los productos y que organizan esa distribución, son las que tienen que ir trabajando, y creo que el próximo 2025, al inicio del buen año escolar, Huasi Micuna estará ahí con una participación un poquito mayor de parte del sector educación, que tiene que velar por la buena calidad de los alimentos. Y bueno, y ya 2 o 3 preguntas así para finalizar. ¿Usted o su familia ha tenido algún problema con la delincuencia ahora último? Sí, lamentablemente, personas cercanas a mí han tenido problemas con algún tema vinculado a algún robo. Se ha denunciado en su momento, lo que invito yo a hacer a los ciudadanos, pero creo que se está trabajando, se está atendiendo de manera muy intensa. Hay que recordar que necesitamos una fuerza policial mucho más amplia, necesitamos tener más policías en la calle. Hay muchos policías que han estado durante mucho tiempo en las comisarías y entiendo que ahora el ministro del Interior ha estado buscando los esquemas para que participen más en las operaciones en la calle para atender a la ciudadanía y luchar contra la inseguridad. Y 2 consultas finales. Usted estuvo en el CAEN, estuvo unos días, hubo unas críticas y lo sacaron del CAEN. No sé si después ha podido hablar con estas personas que lo criticaron o qué experiencia le queda de eso. Bueno, primero un orgullo haber sido director del CAEN, del Centro de Altos Estudios Nacionales. Defendimos al CAEN porque en el año 2016 el gobierno de ese entonces decidió pasar de la PCM al Ministerio de Defensa del CAEN y lo transfirió en una modalidad que se llama fusión por absorción, que significaba que desaparecía el CAEN. Cuando una entidad pasa de un sector a otro sector, de un ministerio a otro ministerio, la fusión por absorción significa su desaparición. Y gracias a la gestión que se me encargó en ese año 2017,
se realizó y se logró que el CAEN fuera una entidad dependiente del Ministerio de Defensa, del Viceministerio de Políticas para la Defensa, y en ese sentido nos llena de orgullo el haber sido director designado por el señor Ministro de Defensa y por el cuerpo directivo del CAEN. ¿Y a qué cree usted que se Yo me debieron quedé estas más de un críticas? mes, poco más de un mes. ¿Y a qué cree que se debieron estas críticas, tal vez? Bueno, yo creo que son críticas normales. En toda democracia siempre tenemos que estar, digamos, atendiendo a las críticas, aprendiendo de las críticas y también respondiendo a las críticas. Yo lancé una serie de nuevas opciones para que se logre una titulación mucho más idónea en el CAEN. Trabajamos de la mano con todos los representantes de nuestras Fuerzas Armadas, con el Ejército. Estábamos ahí en la sede de la Escuela Superior de Guerra, estábamos también con nuestra Fuerza Aérea y con la Marina de Guerra del Perú, trabajando de la mano para ver qué modalidades de titulación podíamos llevar adelante a las maestrías, que son muy exitosas. Y en el CAEN lo tiene muy claro y también lo ha impulsado mucho nuestro ministro de Defensa actual, Walter Astudillo, Walter Astudillo considera que el CAEN debe ser la escuela de gobierno del sector público. Y eso creo que merece mucho un trabajo sostenido a lo largo del tiempo, y esa fue nuestra propuesta, gracias a la confianza que en su momento me dio el señor ministro de Defensa, Walter Astudillo, antes de ser designado como ministro de Educación. Ok, ministro. Y la penúltima. ¿Qué le diría a Alberto Otárola, que ha lanzado estas denuncias contra usted? No, yo no le diría nada, simplemente rechazo categóricamente cualquier especulación de parte del ex premier, y simplemente recordar que es un tema tan personal e íntimo de él con otra señorita que yo no tendría nada que decir, no sabría yo Claro, qué fue lo que sucedió. Yo le pregunto porque más allá del tema personal, un poquito en morbo, hay ciertas evidencias de que el ex premier ponía y sacaba gente a discreción por simplemente temas personales y no por meritocracia. Bueno, eso se irá viendo en función de cómo avancen las investigaciones. Yo lamento mucho que se haya concluido ese ciclo de parte del señor Otárola en su momento con esa forma en que tuvo que salir del gobierno, ¿no? Y ya lo último, usted ahorita es ministro de Educación, uno no sabe qué nos depara el destino. En un momento usted tal vez se ha hablado de que podría ser premier, o tal vez ha pensado tal vez en las próximas elecciones, en alguna de esas dos posibilidades. Y yo estoy muy orgulloso de poder servir a mi país desde donde me encuentro como ministro de Educación. Para mí es un alto honor. Yo creo que en el Perú tenemos que hacer una reflexión profunda sobre para qué sirven los políticos en esta coyuntura. Hay un grupo de políticos que sigue al servicio de oligarquías, de élites, de grandes corporaciones, de grandes intereses. Y hay otros que estamos trabajando en favor de nuestro pueblo, en favor de una sociedad que está necesitada de nuevos liderazgos, de nuevos rostros, de una palabra amable, de una palabra solidaria que les permita levantar su sentimiento de pertenencia, de amor a la patria y de orgullo por nuestro país. Yo creo que esa dicotomía es la que me alienta a comprender que estoy abocado al servicio público, al servicio de nuestra gente, de los más humildes. Y por otro lado, creo que tenemos que ser muy cuidadosos con esta gran cantidad de burros de Troya que se han metido como travestis en los sets de televisión y que pontifican a diestra y siniestra y que nos hablan de lo que es bueno y de lo que es malo. Yo creo que ahí se está tergiversando la historia de un país tan importante, tan glorioso como el nuestro, que requiere de una nueva clase política que trabaje de la mano con la gente, con los más humildes y con el pueblo peruano. Ministro, pero ¿podría tal vez algún momento usted ser premier o postular en las próximas elecciones? Yo no he buscado ningún cargo. ¿Ya lo ha pensado todavía?
Yo estoy centrado en las tareas que tengo en el Ministerio de Educación y ese es mi único compromiso. ¿Y la presidenta llega hasta el 2026? Sí, claro que sí. Y la presidenta representa la dignidad democrática y la dignidad constitucional que tenemos que levantar para recuperar nuestra democracia y darle fuerza a nuestro pueblo. Ok, ministro, muchas gracias.